Los premios Cangrejos representan la máxima aspiración para los investigadores criminales, quienes con su gran esfuerzo han logrado resolver casos de índole nacional. Este reconocimiento es uno de los más importantes en el país. Desde el año 1972, esta premiación se lleva a cabo en sus tres modalidades, oro, plata y bronce, y es otorgada a quienes logran resolver casos difíciles, denominados cangrejos. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Cumpliendo con una serie de requisitos necesarios para ser merecedor de este galardón, muchos son los casos que han recibido este reconocimiento que data desde la antigua PTJ, cuyo nombre era el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial. Este premio es codiciado por cada pesquisa dentro de la institución y gracias a esa iniciativa desde el año 1972 se tienen los cangrejos de oro, plata y bronce. Un reconocimiento a esta labor importantísima de ese equipo multidisciplinario que sirve para la resolución de casos emblemáticos, importantes y de compleja resolución. En el año 2009, la división de Interpol fue galardonada con el Cangrejo de Bronce por el caso de investigación criminal denominado El Profesor Asesino de Almas. Este caso inició con la llegada de un correo electrónico con una información que disparó las alarmas en los investigadores. Recuerdo que se recibió un correo electrónico, el equipo multidisciplinario de la Brigada de Investigaciones de Tráfico y Trata de Seres Humanos, como siempre, hacía el chequeo a diario una vez recibida la guardia de los correos electrónicos por alguna denuncia anónima que pudiese haber. Y efectivamente localizamos un correo electrónico donde tenía signos de proponerse la investigación sobre unas fotografías y sobre una información que una persona anónima estaba suministrando. Esta información tenía que ver con una pedofilia, tenía que ver con alguna parafilia que estaba presente allí y por supuesto que implicaba una investigación por encontrarse inmersas dentro de esa noticia crimen dos adolescentes vinculadas con el delito a través de una fotografía y que implicaba material pornográfico. Una vez argumentado el caso, fue notificado el fiscal del Ministerio Público, quien ordenó dar inicio a la investigación. Que lo primero que se tomó en consideración acá en este caso fue llamar a los expertos en delitos informáticos para que en este caso colectaran la información digital que se encontraba en el correo electrónico, de tal manera que procesara la data incriminada o vinculada con el inicio de la investigación de manera fehaciente, utilizando las técnicas pertinentes en materia de delitos, en este caso de información informática, es decir, evidencia digital. Empezamos a analizar de manera minuciosa la información suministrada en las fotografías o las exposiciones fotográficas que incluía el respaldo de dicha denuncia anónima. Por supuesto, allí tuvimos que trabajar de manera muy pertinente y de manera muy minuciosa por parte de los pesquisas, localizando en uno de los análisis fotográficos un teléfono celular. Ese teléfono celular, por supuesto, involucraba hacer una pesquisa más amplia, así como, por supuesto, empezamos a hacer una investigación acerca del logotipo de una que pertenecía a un colegio particular. ¿Okay? Los funcionarios iniciaron las pesquisas a nivel nacional con el fin de dar con la insignia del que provenía este correo y así también dar con las menores implicadas en el delito. Fue un trabajo muy arduo y que implicó mucho tiempo en el protocolo de investigación, ¿de acuerdo? Esos métodos generales de investigación fueron aplicados allí. Y por supuesto, utilizando la técnica criminalística, pudimos dar con el colegio donde pudiese estar vinculada a la adolescente. Lo más importante en este caso era procurar dar con la adolescente y de allí, por supuesto, tener pautas esenciales para la búsqueda del sujeto agresor.
Adjunto a ese correo electrónico llegó información del victimario que fue de gran utilidad para quienes estaban en la investigación del caso. Esta persona que surge como victimario o perpetrador de los hechos salía en las fotografías o en las exposiciones fotográficas en posiciones básicamente con posturas sexuales, ¿ok? Y vinculadas, por supuesto, a esas fotografías vinculadas con pornografía infantil. Entonces, ¿qué se decidió? Tomar algunas de esas exposiciones fotográficas donde apareciera el rostro del perpetrador de manera clara y precisa, y nos trasladamos a la división de análisis y reconstrucción de hechos, donde se realizó un retrato hablado a mano alzada con relación al sujeto que aparecía vinculado con las exposiciones fotográficas de pornografía y delitos y otros delitos vinculados a la misma. Una vez que damos con el colegio donde estudia la adolescente, pudimos contactar incluso con ese retrato hablado del sujeto perpetrador, dar, por supuesto, con ese colegio específico. Pedimos información pertinente, no solamente de la niña para resguardar su integridad y, por supuesto, su postura como alumna dentro de ese colegio, sino también para mantener esa integridad de la investigación en procura de dar efectivamente con el sujeto. Los investigadores continuaban día tras día con las pesquisas hasta que encontraron algo que realmente los desconcertó. Una de las cosas que más impresionó en el caso fue dentro de las pesquisas y en el transcurso del proceso de investigación, nos percatamos que el sujeto vinculado con las fotografías era el padre de una de las adolescentes, el progenitor, el padre biológico de la adolescente. Es importante relacionar la importancia que tiene que estar atento a la información que suministran los hijos, no solamente con las palabras, sino también con la actitud y con entrar en procesos ya superados en la infancia y que puedan recaer de nuevo debido a un proceso de trauma por el cual estén pasando. Tenemos que entender que los delitos sexuales, como dice la psicóloga Yelixa Villarroel, experta en materia de delitos sexuales, ella dice que una violación es como un disparo a la psiquis del ser humano. Por esa razón, el caso se llama el profesor asesino de almas, porque no solamente fue a su hija a quien violentó desde la estructura psicológica a nivel físico, desde esa destrucción del alma, esta fractura del alma, a través de la traición más terrible que puede haber para un hijo, que es la traición de su padre. Resulta difícil comprender cómo un padre puede ser abusivo con sus hijos. Esto sin duda marcó un interés mayor en quienes trabajaban en el caso, con el fin de atrapar a quien cometía abusos de esa magnitud. El caso del profesor asesino de almas, en el que trabajó la comisaria jubilada Griselda Rodríguez junto a un equipo multidisciplinario, demostró cómo dentro del núcleo familiar existía una persona capaz de violentar a una menor de edad. A medida que el equipo de trabajo continuaba con las investigaciones, pudo dar con una de las víctimas. Una vez que tenemos contacto con la víctima, ella vio en nosotros, al llegar a su casa, que éramos unos ángeles salvadores, unos ángeles que lo íbamos a sacar de ese hoyo negro, de ese hueco oscuro donde se encontraba, producto de las insistentes y procuradas violaciones y procurados actos lascivos en contra de su persona, incluso desde muy temprana edad. Los niños, niñas, adolescentes no se inventan historias vinculadas con delitos sexuales. Y hay que estar atentos en cuanto a eso, porque el hijo está allí atento a que su padre y su madre tengan la voluntad, el amor y la prestigibilidad, en este caso estar prestos a la protección, no solamente brindando el hogar y alimentos, sino esa protección sagrada que da el amor y la responsabilidad de ser padre y madre. Luego de conocer que el sujeto que aparecía en las fotos era profesor de educación física y padre de una de las víctimas, se dirigieron a casa de la menor de edad, en donde presumían vivía el agresor. Una vez que se hace el allanamiento a la residencia de la niña, pensando que se encontraba allí el padre biológico, el mismo hermano mayor de la víctima nos trasladó, por supuesto, al lugar donde se encontraba su padre. Requerimos al fiscal Ministerio Público, sustentando y motivando nuestro requerimiento, una orden de allanamiento,
y resultó que la residencia del sujeto estaba en uno de los barrios de Petare, ¿ok? En horas de la madrugada, utilizando el protocolo dentro de lo que es el allanamiento con todos los extremos de la ley, pues dimos con el sujeto. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al llegar a esa residencia? Nos conseguimos con todos y cada uno de los detalles que aparecían en las exposiciones fotográficas. El mismo sofá, e incluso cuando penetramos a una de las habitaciones, requerimos, por supuesto, la presencia de la niña y nos percatamos que incluso las sábanas, a pesar de que las fotografías eran de larga data, las sábanas que encontramos en ese momento del allanamiento coincidían con las características de las sábanas que aparecían en las fotografías, porque en este caso la fotografía incriminada. Mi padre, una vez al verse descubierto y aplicando, por supuesto, esa técnica de interrogatorio precisa en la primera instancia de tener contacto con él mismo, al ser trasladado al despacho, luego de haber sido capturado en la casa de su madre, es decir, la abuela de la víctima, al ser trasladado al despacho y al verse descubierto, él de manera inmediata admitió de una u otra manera los hechos, incluso ante el fiscal del Ministerio Público. Este hombre, al ser detenido, confesó todo lo que durante meses los investigadores criminales habían descubierto. Él quiso justificar lo sucedido, indicando que su hija lo motivaba para que hiciera todo esto. Eso realmente nos creó un poquito de alarma, razón por la cual requerimos de manera inmediata que le fuera practicado la experticia psiquiátrica al sujeto en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense. Es bien importante que esos resultados de esa experticia psicológica resultaron negativos, es decir, que este sujeto se encontraba en plena conciencia por el momento en que cometía esos actos en contra de su hija biológica. Razón por la cual, por supuesto, era importante descartar esa postura psicológica en cuanto a los actos delictivos que venía cometiendo. Una de las víctimas, quien era hija de este sujeto, duró mucho tiempo con este secreto por miedo a su padre. En el momento en que trasladamos a la víctima y a su madre y a uno de sus hermanos, al trasladarlos al despacho para ser interrogados en cuanto a la comisión del delito, nos percatamos dentro de lo que son las técnicas de interrogatorio, que ni la madre ni el hijo conocían de lo que estaba pasando con la niña. De hecho, la niña entra en llanto y entra en caos dentro de lo que es la vinculación directa con el trauma vinculado con la experiencia vivida en reiteradas oportunidades, siendo necesario que la niña fuese trasladada no solamente a medicatura forense para ser entrevistada por el psicólogo y, por supuesto, el médico forense, sino también por una experta en materia de investigación de delitos sexuales, siendo necesario la intervención del psicólogo para obtener información precisa acerca de lo que estaba pasando. Una de las cosas impresionantes es que la niña desde siempre recordaba que su padre le hacía eso. ¿Qué hijo de 6, 7 años va a pretender pensar que lo que le hace el padre está mal hecho? Ella entendió y comprendió solamente al tener 11, 12 años de edad que lo que estaba pasando con ella y su padre no era normal. Y que esa anomalía dentro del trato que le estaba dando su padre solamente cuando le correspondía verla los días jueves, cuando la madre le correspondía en este caso permitirle que viera a su hija, porque era una madre separada de su esposo con un divorcio de varios años, y justo el día que le permitía ver a la hija, ese día abusaba de ella con actos lascivos y con actos de violación. Este caso generó tal impacto en los investigadores que luego de concluir la investigación se tomaron un tiempo para brindarle apoyo psicológico a la joven víctima de su propio padre. La mandamos para Besa y la mandamos para Plafán, donde a pesar de que nosotros no le hacemos seguimiento a los casos que ya están concluidos policialmente hablando, este caso sí marcó la pauta. Este caso logró concluir de manera exitosa dándole ayuda a una familia, pero sobre todo a una niña inocente víctima de un depredador. Hicimos la búsqueda de otras víctimas, siendo infructuosa la misma. Sin embargo, marcó la pauta de la investigación en cuanto a la captura de este sujeto y puesto tras las rejas para que cumpla, por supuesto, con las decisiones de los tribunales de justicia con respecto a ese delito, donde le fueron imputados varios delitos relacionados con la Ley de Protección a Niños y Adolescentes, la LOPNA, y por supuesto delitos informáticos
y el Código Penal. Para los investigadores de este caso fue realmente satisfactorio ser merecedores de este tan importante galardón. Era la primera vez que la dirección de Interpol en toda la historia de la policía desde el año 1958 que competía por un cangrejo. Y era primera vez en la historia de los cangrejos que Interpol tenía un cangrejo. Y quedará para la historia ese cangrejo emblemático del profesor Arestesino de Almas que formó parte de la historia de esta unidad especial con un reconocimiento internacional. Así que esto muestra una vez más que no importa en el área donde te desempeñes, cualquier caso es importante, cualquier caso puede ser complejo y cualquier caso puede estar allí, detrás de esa investigación, un premio cangrejo. Entrar en esta competencia no resulta fácil para quienes trabajan día y noche en la resolución de casos. La competencia este año, en el 2009, fue muy dura, muy ruda, había mucha competencia de casos, ¿ok? Y sin embargo, estuvo en la palestra Interpol compitiendo con este caso. De hecho, mi jefe para el momento decía, ¿cómo va la tortuga, Griselda? Refiriéndose a la narrativa de Cangrejo que se estaba haciendo con respecto al caso. Por cuanto Interpol no debería tener competencia en investigación de casos complejos por tratarse de Interpol, donde se trabajan delitos complejos a nivel internacional y transnacional, pero que dio la oportunidad, de acuerdo a esta investigación, a competir con este memorable cangrejo de bronce conocido como el profesor Arestesino de Almas. Así que fue un gran honor y fue una gran manifestación de alegría y de entusiasmo y resultó ser una gran motivación para todos los funcionarios de los otros despachos que no se atreven a competir por un cangrejo porque creen no estar a la par con otros despachos policiales para ganarse un merecido cangrejo de plata, de bronce o de oro. Así que estar atentos a que cualquier caso puede ser un cangrejo y puede ser un cangrejo ganador. Otro caso que sin duda impactó a los funcionarios policiales en el país fue el de la calcinada de Palmar, investigación que logró llevarse el Premio Cangrejo de Oro en el año 2002. Una mañana común, dos empleados de la Funda Laguna Gorda, ubicada en Upata, Estado Bolívar, llegaron y notaron que la vivienda principal estaba totalmente quemada. Al ver este escenario, llamaron a la familia de la dueña del lugar, quienes dieron aviso a las autoridades. El fundo se diferencia de la finca por las grandes extensiones de terreno, lagunas y hasta montañas que forman parte de ello. La señora vivía sola, todos sus hijos ya como eran profesionales, unos médicos, profesores, vivían en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz y trabajaban en la ciudad de Puerto Ordaz también. Entonces ellos simplemente visitaban a la señora los fines de semana, cada 15 días, se turnaban. Pero la señora era una señora fuerte y trabajadora, ella siempre se mantuvo viviendo en su fondo. Y de hecho, ordeñaba vacas, araba la tierra ella misma, contrataba personal, era la que le pagaba. La señora, la verdad que, y era muy conocida, porque cuando iba al pueblo, todo el mundo la atendía, ayudaba a las familias necesitadas del pueblo, a los niños. A muchos les compraba inclusive los útiles escolares. Entonces ella se sentía que su fondo era todo para ella. Ingresaron al fondo. Cuando la señora le abrió la puerta, los atendió, uno de ellos la golpeó por la cabeza, perdiendo el conocimiento de ella, y la trasladaron hasta la habitación, donde allí le arrojan gasoil, un acelerante. Los investigadores se trasladaron al lugar de sucesos para conocer todos los detalles del caso. Nos trasladamos la división de homicidio, comprendida por los integrantes de la Brigada Especial de Homicidio, hasta Ciudad Bolívar. Una vez en el sitio, nos entrevistamos con el jefe de la delegación de Ciudad Bolívar y de San Félix, quienes nos dieron la copia del expediente, y fue analizado el expediente. Y nos trasladamos desde Ciudad Bolívar hasta el Palmar, que es el fondo
donde fue asesinada dicha persona. Una vez recibido el expediente, comenzaron a revisar de forma minuciosa cada detalle del caso y cada evidencia. La primera evidencia que no cuadraba en el sitio fue una escopeta dejada por la ciudadana en el portal del fondo, ya que con esa escopeta ella siempre se trasladaba y se apoyaba en ella para abrir la puerta o cerrarla, caminar, la usaba como bastón. Y en las investigaciones comenzamos como faltaban prendas de oro y dinero, empezamos a ir investigando en las casas de cambio y de empeños y estudiamos todos los libros de las cosas que empeñaban. En una de esas investigaciones logramos que había un anillo que fue empeñado y en el anillo tenía en esa inscripción interna el nombre de Elizabeth N. Interrogamos a uno de los familiares, un hijo, específicamente un hijo de la señora y a la hija, quien nos indica que un anillo con esa descripción fue obsequiado por ella, ya que era de su matrimonio. Y ubicamos esos libros y la persona que lo empeñó y nuevamente lo sacó. Pero esa persona no dio su nombre, su identidad, dio otra identidad. Al transcurrir de los días, hicimos varios inspecciones, allanamientos, y en una casa, una vivienda de uno de los sujetos que laboraba en el fondo, ubicamos el anillo y lo interrogamos y nos manifestó que ese anillo él se lo había conseguido en el patio del fondo cuando estaba barriendo. Cosas que no nos cuadraban. El terror se apoderó de esa población al conocer tan dantesco caso. Y se armó, hubo un enfrentamiento en el cual él quedó occiso en el sitio. Y los otros dos sujetos fueron aprehendidos y los otros, bueno, en total los tres fueron presentados ante la fiscalía y al tiempo fueron condenados por la pena máxima. Durante las investigaciones se pudo conocer que estos criminales tenían tiempo planificando cómo iban a llevar a cabo este robo, sin importar la vida de la dueña del fondo. Fue realizado con alevosía y premeditación, porque ellos tenían ya días tratando
analizando cómo ingresar, qué es lo que iban a hacer. Y uno de ellos estuvo detenido días antes y esperaron que saliera de libertad para poder cometer el delito. Los dos primos del trabajador de la finca, del fondo, tenían antecedentes por aviegueato, porque se dedicaban a robar ganado, a robar caballos y a meterse en otras fincas para cometer hechos delictivos. Los criminales tenían muy claro lo que querían. En su plan tenían establecido despojar a la mujer de varias de sus pertenencias que tenían un gran valor. Ellos cometen el delito con la finalidad de robar a la víctima, y lo cual robaron fueron 400.000 bolívares y varias prendas de oro, entre ellos el anillo que nos conlleva a esclarecer realmente, a guiarnos, a hacer el hilo de la investigación. Es el anillo de oro que dentro, en su parte interna, tenía la inscripción de Elizabeth M., el cual era de la hija de la víctima. Y en la habitación donde la incendiaron, ahí se perdió mucho dinero, inclusive dinero de dólares, euros. La ciudad guardaba dinero, inclusive prendas de oro, estaba a punto de derretirse por la cantidad el fuego tan intenso que conllevó el crimen. Fue la criminalística la que demostró la existencia de dinero y prendas de oro en el lugar, a pesar de que el fuego acabó casi con todo. Los bomberos, para llegar al palmar, tenían que salir de Upata y tardaron muchas horas, y el techo de la habitación era de acerolí, y eso es hecho con petróleo. Entonces también fue lo que fue el combustible, ¿verdad?, que arrasó con toda la habitación. Gracias a las experticias de siniestro, de los análisis, se determinó que habían pedacitos de billete, pedacitos de prenda incrustadas y derretidas en las partes del suelo, de la cama. Por eso fue que la criminalística nos ayuda. La criminalística nos ayuda a lograr y a determinar con ciencia cierta lo que sucedió en el sitio. Para el inspector retirado Jonathan González, haber participado en esta investigación ganadora de un premio Cangrejo lo llena de mucho orgullo. Todos los conocimientos que uno a través del tiempo ha adquirido los pone en funcionamiento allí, ¿verdad? Y te da una satisfacción, ¿verdad?, enorme, de que gracias a los conocimientos y al equipo que trabajamos el caso, se logró determinar con total transparencia y completamente un caso que causó gran conmoción, no tanto en Ciudad Bolívar como que fue la región, pero realmente en toda Venezuela. El reconocimiento a las investigaciones criminales sirve para motivar a quienes hoy conforman estas instituciones. La dedicación y el esfuerzo de todos estos equipos en cada uno de los trabajos realizados diariamente, y cuyo final es la resolución de los mismos, llena de orgullo a sus instituciones y le da confianza a la población. Pero mando un mensaje a todos los funcionarios que hoy se encuentran activos, de que continúen con ahínco y con gran mística, trabajando para lograr los totales enclarecimientos a nivel nacional y así poder, no te digo eliminar, pero sí bajar el índice de criminalidad que hoy en día se sumerge Venezuela. Y creo que la cultura de investigación penal en casos complejos o en casos graves ya está marcada dentro de la institución desde hace algunos años. Y eso lo da a conocer los últimos premios Cangrejos del año 2018, 2019 y 2020, donde incluso la Dirección de Investigación de Robo de Hurto de Vehículo ganó Cangrejo de Oro, entre otros despachos vinculados con investigaciones que generalmente no compiten por los casos Cangrejos. Así que esto es una muestra de que todo funcionario policial debe estar atento al caso
del cual tiene conocimiento, porque allí puede estar un caso Cangrejo, allí puede estar un premio Cangrejo, donde, claro, entender que una investigación aplicando los métodos y técnicas generales de investigación debe incluir la demostración científica del delito, la vinculación directa con el equipo multidisciplinario de la criminalística y las ciencias forenses. Esa demostración que pueden, por supuesto, no solamente dar el premio Cangrejo, sino dar el premio más importante, que es que se haga justicia por los casos que se están trabajando. Creo que ese es el premio que tiene mayor relevancia en estos casos de investigación. Más que un premio Cangrejo, ese deber cumplido, esa satisfacción sagrada del deber cumplido y para que se haga justicia a través de los órganos jurisdiccionales. La denuncia es la única herramienta que tienen los ciudadanos para que los investigadores criminales se aboquen a estos casos. Hago un llamado a la comunidad general de que cuando sean víctimas de algún delito o sepan que se cometió un delito, vayan a las autoridades competentes, llamen. Hay teléfonos hoy en día que son totalmente anónimos, pero debemos colaborar con las autoridades para lograr que todos esos delitos se esclarezcan. En ambos casos expuestos el día de hoy, personas cercanas al círculo familiar fueron quienes cometieron estos delitos. Es por ello que... buscan de cometer algún delito en contra de esa persona. Sean más empáticos con sus hijos y estén atentos a cualquier cambio de conducta de ellos, porque quizá esté pasando por una tortura y por una fractura del amor al ser víctima de cualquier delito dentro del hogar. Ese hogar que dentro de todo el contexto psicológico representa un lugar seguro, puede convertirse en un campo de batalla donde incluso se esté perdiendo la vida, porque la vida no solo implica respirar, también implica estar conectado con el amor, con lo que implica ser familia, y el ser violentado a nivel sexual implica esa fractura del amor, esa fractura que nos lleva a desconocer al padre y a la madre, porque fuimos traicionados en lo más sagrado que existe, que es el amor del padre y de la madre. Ser parte de estos casos de investigación criminal deja una enseñanza muy valiosa en cada uno de estos funcionarios. La gran experiencia es que las posibilidades de triunfo siempre están allí. Solamente hay que argumentar, trabajar incesantemente en lo que se quiere y en lo que se desea lograr. Poner ese granito de más, ese kilómetro de más en una investigación puede llevarnos a hacer la diferencia en la investigación de un caso. Y por supuesto, aun cuando el conglomerado no crea muchas veces en las instituciones policiales, lo importante es que tú como funcionario creas que en tus manos está hacer la diferencia, hacerlo distinto y lograr la resolución de un caso para dar con lo más importante. Poner tras las rejas a los sujetos que tengan que dar su cara ante los tribunales de justicia. A veces
uno trata de que, o no quiere como que involucrarse realmente con los familiares de las víctimas, pero uno realmente te da un aprendizaje, como siente la empatía que uno se pone, la empatía que uno siente por los familiares de las víctimas o las víctimas. Eso es lo que nos ayuda a seguir adelante, a que los casos no queden inconclusos, queden resueltos, a luchar cada día más para que Venezuela sea mejor. Y es bonito porque realmente la criminalística, todas las experticias que se elaboran en un equipo, porque el CICP es una familia muy grande y todos agregamos un granito de arroz, un granito de arena para que salgan los casos como debe ser. Con esto hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Es importante recordar que tenemos que tener en cuenta todas las medidas preventivas para evitar el COVID-19. Recuerden que estamos a su disposición para conocer sus casos y tenderles una mano. Nuestras cuentas están activas en todas las redes sociales con el usuario RostrosDLC, al igual que nuestro correo electrónico rostrosdelcrimen@gmail.com. Un punto importante es que debemos siempre mantener las medidas de bioseguridad de nuestras casas y en las calles. Mis cuentas en Twitter, @AngelicaReport, y en Instagram, AngelicaReporter. @David Ramírez y en Instagram, @SoyDavidRamírez. Nos vemos la próxima semana cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez. 0058 Estudio.